Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pit Pay 4 de 4. Jeff amenaza a Tony con la muerte basados en el libro. Aquí todos morirán juntos. Toda la sala de conferencias estaba tan silenciosa que casi podían oír su propia respiración, mientras Jeff sonreía alegremente. Las personas en la habitación se miraron entre sí. Algunos de ellos comenzaron a susurrar en voz baja a las personas que estaban a su lado. Algunas personas también comenzaron a llorar. La siguiente persona a su lado estaba ansiosa por saber qué hacer con esta predicción aparentemente extrema. Cálmense todos, solo está bromeando. Tony, que había estado escuchando en silencio durante un rato, inmediatamente se apresuró a resolver la situación cuando vio que muchos invitados comenzaban a sentirse sorprendidos por las palabras ociosas de este extraño niño. Normalmente le gusta bromear así, es un niño de muy buen corazón. No, estoy diciendo la verdad. Jed rápidamente protestó. Se giró para mirar a su antiguo padre adoptivo con una expresión que no parecía fría ni cálida en absoluto. Ya es suficiente, dijo el anciano con los dientes apretados, casi perdiendo la paciencia con las tonterías de Jeff antes de darse la vuelta y asentir a sus subordinados al costado del escenario, haciendo un gesto para que se apresuraran y lidiaran con este alboroto lo más rápido posible. Es cierto que todos morirán en esta habitación y sucederá aún más rápido si todos se mueven o intentan escapar de la habitación. Cuanto más gente escuchaba esto, más pánico entraba, y no eran solo los invitados los que temían las palabras de Jeff, incluso los guardias, ninguno de ellos se atrevió a moverse en absoluto, a pesar de que iba en contra de las órdenes del gran maestro. Hoy en día, todos tienen miedo a la muerte, y nadie quiere correr riesgos. Deja de jugar, Jeff. Tony se acercó y agarró el brazo del Omega porque estaba enojado, porque se atrevió a arruinar su importante trabajo, pero Jeff no le temió en absoluto. El joven miró a su antiguo benefactor con una sonrisa. Luego continuó sin pensar en escuchar las órdenes. Hay una bomba instalada en esta sala. El sonido que acompañaba el pánico era hermoso a los ojos de Jeff, por supuesto, así como en las otras tres personas que miran desde la sala de control, y la única persona parada al costado del escenario en este momento, Tony, debería comenzar a darse cuenta de que él no había comenzado la rebelión solo. Definitivamente está colaborando con sus queridos hijos que actualmente están en Cajots. También hay quienes también están involucrados involuntariamente, pero tienen el mismo objetivo. Jeff, detente. Tony agarró los hombros del pequeño y los sacudió enojado. Deja de causar problemas. No tengo el control remoto, pero si incluso una persona no sigue mis palabras, esta habitación explotará inmediatamente. No actúes como un tonto. Tony resopló con dureza. Si este lugar explota y me cuesta mi vida, tú también morirás. ¿Crees que lo creeré? Entonces, ¿quieres probarlo? Jeff preguntó con una mirada burlona en su rostro. ¿Qué hay de ustedes sentados ahí? Oracle Omega sintió y giró hacia el frente del escenario. En este momento, todos parecían que iban a llorar, pero nadie se atrevía a moverse a ningún lado. ¿Estás listo para morir? Tú. No, haz lo que dice. Estaba claro que los ricos se amaban a sí mismos y temían a la muerte más que a nada. Cuando vieron a Tony usar su mano para golpear a Jeff, todos gritaron enojados para detenerlo, haciendo que el anfitrión no se atreva a tocar al niño frente a ellos, sin importar cuán enojado estuviera adentro. Jeff dijo amargamente. Habló las mismas palabras con las que la otra parte se había dirigido deliberadamente a él, antes de girarse para enfrentar a la audiencia que estaba sentada tan tensa que casi estaban orinando. Muchas gracias a todos por su cooperación. Si actúas así hasta el final, prometo que todos volverán a casa con seguridad. Mi solicitud es simple. Solo les pido a todos que se sienten y miren mi presentación hasta el final.
Presta atención y no pienses en hacer nada más que lo que te digo que hagas. Solo eso y todos estarán a salvo. Jeff sonrió como si no fuera a quitarle la vida a cientos de personas. ¿Están bien? Bien, por supuesto. Todos respondieron al unísono. Bien.